Mi novio me dejó por mi prima, pero volvió cuando ella lo engañó con su hermano. Tal vez suene dramático, pero en este momento siento que mi vida entera se partió en dos con una sola noticia. Pensé que mi relación de 3 años con Alan era inquebrantable. Creía que nuestra historia, aunque sencilla y sin lujos, estaba construida sobre una base auténtica. Me enamoré de él cuando yo tenía apenas 22 y él 24. Yo era, y tal vez sigo siendo, esa chica que confía demasiado rápido y que pone el corazón en manos de quien se muestre un poco atento. Antes de profundizar en lo que sucedió, necesito darles un poco de contexto sobre quién soy. Me llamo Julieta. Tengo 25 años y vivo en Guadalajara con mi mamá. Estudio Derecho en la universidad y para pagar mis gastos suelo trabajar de camarera de medio tiempo en un café cerca de mi casa. Desde siempre he sido una persona sensible, insegura y con esa costumbre de idealizar a las personas que amo. Supongo que ahí radica uno de mis mayores defectos. Creo ingenuamente que los demás comparten la misma sinceridad que yo. Mi relación con Alan comenzó de forma muy inocente. Lo conocí en una fiesta de la universidad cuando todavía ni siquiera pensaba en trabajar. Él me impresionó con su manera de hablar tan segura. Llamaba la atención por su porte y esa forma de mover las manos cuando explicaba algo. Tenía, y sigue teniendo, una labia que derrite a cualquiera. Desde el principio me dijo que yo era demasiado buena para este mundo y, obvio, me sentí halagada. En ese tiempo no tenía muchas experiencias amorosas, así que me enamoré sin ponerme límites. Alan siempre se preocupó por su imagen, por cómo lo veían los demás. Le gustaba lucir ropa de marca, presumir las fotos de nuestros viajes, aunque la mayoría eran paseos de un solo día a lugares cercanos, y su playlist estaba lleno de reggaetón y trap, canciones que yo escuchaba, pero que no me fascinaban. Aún así, me adapté a muchas cosas por él. Lo que más me gustaba era cómo me hacía sentir segura. O eso creía yo. Ahora que todo explotó, me doy cuenta de que durante estos 3 años estuve viviendo con un velo en los ojos. Como no noté tantas señales. Quizá porque yo idealizo a la gente y estaba tan contenta con la idea de mi primer gran amor, que dejé pasar detalles que, en retrospectiva, eran banderas rojas de todos los colores. La primera de esas señales llegó hace apenas unas semanas. Mi prima, Cynthia, se sumó a una reunión familiar que hicimos en casa. Aunque mi familia no suele hacer grandes celebraciones, aquella tarde quisimos organizar algo sencillo. Una carne asada en el patio, con música en segundo plano y cervezas que se iban calentando más rápido de lo que las bebíamos. Cynthia, que es 3 años menor que yo, apareció con su típico atuendo de influencer local. Ropa ajustada, peinado impecable, maquillaje perfecto y el celular en la mano grabando historias para sus miles de seguidores en Instagram. Al principio yo pensaba que ella era simplemente vanidosa. Nuestra relación siempre fue educada, pero no muy cercana. Cynthia suele burlarse un poco de mí por considerarme seria o aburrida. Nunca tuvimos un roce fuerte, pero tampoco éramos las mejores amigas. Lo sorprendente fue ver cómo Alan se mostró extrañamente atento con ella. No me refiero a un simple «Hola, ¿cómo estás?». Fue más la forma en que le hablaba, en cómo la miraba mientras ella se quejaba de la luz del sol o pedía que le tomaran fotos. Sentí una punzada en el pecho, algo así como una sospecha inmediata de que no me estaba gustando la actitud de mi novio. Pero pensé, tal vez estoy exagerando. Y me convencí de que ese presentimiento era fruto de mis inseguridades. Pasaron un par de semanas y noté que Alan tenía comportamientos cada vez más fríos conmigo. No contestaba mis mensajes con la rapidez de antes, sus llamadas eran cortas y parecía estar siempre ocupado. Fue en ese lapso que mi mamá notó mi angustia y me preguntó si algo iba mal. Me puse a llorar como niña chiquita porque sentía que algo se estaba rompiendo, pero no podía explicarlo con certeza. Era más una sensación de distanciamiento y un montón de silencios. Casi al mismo tiempo, me entró una tarea final en la universidad y, como siempre, me volqué de lleno a estudiar. Se me juntó todo, la presión académica, las horas extras en el café porque necesitaba dinero para algunos gastos, y la sensación de que Alan ya no estaba tan pendiente de mí. De pronto llegó el día que cambió mi vida. Alan me dijo que necesitaba hablar conmigo muy seriamente. Me citó en un parque de la colonia. Ni siquiera tuvo la cortesía de invitarme a cenar o de pasar a recogerme. Recuerdo que llegué con la respiración agitada. Él estaba de pie, en la parte más tranquila del parque, rodeado de árboles. Y allí, sin parpadear demasiado, soltó la bomba: «Ya no siento lo mismo por ti. Me he dado cuenta de que no podemos seguir juntos.
Aquellas palabras se me clavaron como cuchillos. En un minuto, mi mente se llenó de recuerdos de los 3 años que pasamos, de las promesas, de los planes, de los momentos bonitos que sí llegamos a compartir. Se me rompió la voz. Le pregunté el por qué, si había hecho algo que lo decepcionara. Pero él solo dijo, no eres tú, soy yo, y otras frases cliché que en ese momento me parecieron un insulto a mi dignidad. Sentí que me respiraba el llanto en la garganta, pero decidí mantener la compostura como pude. Al final, lo único que dije fue, no te entiendo, y él se marchó. Me quedé sentada en una banca, mirando al vacío. Sentía que me había caído un balde de agua helada. Ese mismo día, lloré horas en mi habitación. Mi madre tocó la puerta preguntándome si podía pasar, pero yo no quería ver a nadie. No podía creer que mi relación terminara así, de forma tan brusca. Y todavía no sabía lo peor, que mi prima Cynthia estaba involucrada. A los pocos días de ese rompimiento, empecé a sospechar del asunto con Cynthia. Notaba que en redes sociales dejaban likes entre ellos y, curiosamente, se hacían comentarios coquetos. Alguien me contó que los habían visto juntos, riéndose en un bar muy cercanos. No era una prueba contundente, pero confirmé mis sospechas cuando revisé, lo admito, con un perfil falso que usé en un arrebato de celos, las historias que Cynthia sube al instante. Allí estaba él, a su lado, sonriendo, en una de esas transmisiones casuales que mi prima hace cuando sale a cualquier sitio medianamente cool. Me ardían los ojos de rabia y dolor. Era como si el mundo se burlara de mí. Mi novio o exnovio a esas alturas con mi prima, presumiendo su cercanía. Desesperada, llamé a Alan para confrontarlo. Contestó con frialdad y me dijo, pues sí, estoy saliendo con ella. Lo siento, no planeé que fuera así, pero se dio. Y luego remató con un no quiero discutir más contigo. Fue devastador, jamás me había sentido tan humillada. Cynthia me bloqueó de su cuenta principal para que no pudiera ver sus historias, y aunque mi madre me consoló como pudo, yo ya no tenía cabeza para nada. Empecé a fallar en mis tareas de la universidad. En el café me veía despistada y perdí la concentración varias veces. Solo pensaba, ¿cómo pudo él fijarse en ella? ¿Cómo pudo Cynthia hacerme esto? Aun con mis inseguridades, mi familia y yo siempre habíamos sido cercanas. Tal vez no tenía una relación íntima con mi prima, pero confiaba en que al menos existía cierta lealtad familiar. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno personal. Alan y Cynthia aparecían en las redes con fotos sonrientes, con la típica pose de pareja feliz. Los comentarios eran del tipo, qué lindos se ven, o esa sí es una relación real. No faltaron los amigos de ambos que aplaudían la nueva pareja y no se metían en el trasfondo del chisme. Yo me sentía la persona más ridícula y olvidada del universo. Empecé a dudar de mi valor, de mi apariencia, de mi forma de ser. Llegué a cuestionarme si de verdad había sido tan plana o gris como para que mi novio me dejara por alguien más interesante. Sin embargo, había un detalle que me chocaba. Alan presumía a Cynthia, pero también se veía un tanto forzado en esas fotos. Una parte de mí, tal vez la más herida, deseaba que esa relación les saliera mal. Una parte más noble, en cambio, trataba de ignorar ese deseo para no envenenarme. Sea como sea, mi depresión fue creciendo día a día. Me encerraba en mi cuarto a leer thrillers psicológicos, quería historias que distrajeran mi mente, nada de romance. Escuchaba canciones de rock alternativo en español a todo volumen con mis audífonos, intentando aturdir el dolor. Y si en algún momento me animaba a salir, procuraba que fuera lejos de los lugares habituales donde pudiera encontrármelos. Era absurdo, porque Guadalajara no es tan enorme como para esconderse del todo. Pero yo lo intentaba. Un día, encontré a una amiga de la infancia en la biblioteca de la universidad, quien se sentó conmigo a platicar. Le conté todo, con lujo de detalles, y lloré hasta cansarme. Me escuchó, me dio un abrazo y me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. No es tu culpa, Julieta. Él es un narcisista y ella es una manipuladora. Tarde o temprano se van a destruir entre ellos, pero tú no mereces hundirte con esa gente. Tal vez tenía razón, pero en ese momento no lo creía del todo. Conforme pasaban los días, me empezó a invadir la sensación de rabia. Ya no era solo tristeza ni melancolía, era coraje puro. Tenía ganas de gritarle a Alan lo imbécil que había sido y tenía ganas de restregarle a Cynthia que su conducta era indignante. Sin embargo, me contuve porque, entre otras cosas, no quería armar más escándalo del que ya existía en las redes familiares. Mis tías, mis primas, todos ya sabían el chisme. Me vi obligada a poner una cara de «todo está bien», mientras por dentro me sentía como un volcán a punto de estallar.
Casi un mes después de la ruptura, mi madre me animó a buscar ayuda psicológica en la universidad, donde dan algunas terapias a bajo costo. Dudé en aceptar, pero al final fui. Tenía la esperanza de que hablar con un profesional me ayudara a asimilar la traición. En esas sesiones, entendí que tenía un problema de autoestima y una fuerte dependencia emocional, algo que venía arrastrando desde hace tiempo. Trabajé mi dolor, respiré hondo muchas veces y, en cierta forma, encontré pequeños momentos de paz. Pero nada me había preparado para el siguiente golpe. No sé cómo describirlo sin sonar morbosa. Resulta que Cynthia, tras un par de meses de relación con Alan, empezó a coquetear con Mateo, el hermano menor de Alan, quien tiene apenas 19 años. ¿Cómo lo supe? Lo averigüé por una amiga mía, que casualmente estudia en la misma universidad que Mateo y lo había visto más de una vez hablar con Cynthia en la cafetería del campus. Según ella, los vio en una fiesta y juraría que se estaban besando. Esta amiga, quien no tiene pelos en la lengua, me contó en un tono de "no sabes la que se armó", y yo me quedé atónita. Mi reacción inmediata fue de incredulidad. No puede ser, es demasiado retorcido. Pero parte de mí sintió una extraña sensación de vértigo al imaginarme la escena. Y por más que me costara creerlo, no era tan descabellado. Conozco a mi prima, le encanta la atención, le encanta sentirse deseada y no tiene problema en romper las normas. Mateo, por su parte, es un chico tímido, inexperto y con cero malicia. Era evidente que Cynthia podía dominarlo con un par de miradas sugerentes. El caso es que me vi en la incómoda posición de enterarme de algo muy turbio, pero no sabía si debía decirle a Alan o no. En primer lugar, ya no era mi problema directo. Él me había lastimado. Él había elegido estar con mi prima. ¿Por qué yo tenía que advertirle de nada? Por otro lado, me entraba un impulso casi morboso de hacerle saber que su novia perfecta se traía algo con su propio hermano. Para colmo, mi amiga me insistía: si hablas con Alan, vas a parecer resentida. Pero si te quedas callada, igual te vas a sentir mal. Es una situación de perdedores por donde lo veas. Terminé no haciendo nada en ese momento. Preferí mirar a un costado y enfocarme en mis cosas. Para entonces, yo estaba intentando retomar mi vida, mi rutina de universidad café y dándole fuerza a mis hobbies. Leía libros como Gone Hill, que despertaban mi lado más irónico. Escuchaba a Zoe, Siddhartha y Natalia Lafourcade hasta quedarme dormida. Intentaba sanar de a poco, aunque había noches en las que me despertaba llorando por lo que pasó. Un par de días después de enterarme de esa supuesta aventura de Cynthia con Mateo, pensé que las sorpresas se habían acabado. Pero me equivocaba. Estaba en mi casa, una noche fresca de viernes, a punto de acostarme con el pijama puesto, cuando escuché golpes en la puerta principal. Pensé que sería mi mamá, que a veces olvida las llaves. Pero no, abrí y vi a Alan parado allí, con la cara desencajada y los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba una mochila al hombro y balbuceaba algo así como: "Ayúdame, por favor". Me equivoqué, mi primera reacción fue un escalofrío. No lo había visto en persona desde aquella ruptura en el parque. Sentí que mi corazón se aceleró y no sabía si cerrarle la puerta o dejarlo pasar. Era ya muy tarde, no quería que se quedara en la calle. Pero a la vez, la rabia y el dolor me impedían pensar con claridad. Al final, cedí a mi naturaleza compasiva y lo dejé entrar. Mi madre estaba dormida, así que nos sentamos en la sala, con las luces tenues. Alan se puso a llorar como un niño, diciendo que había sido un idiota, que Cynthia lo usó solo para presumir en redes y que efectivamente lo había engañado con su hermano Mateo. Me soltó más detalles de los que necesitaba saber: que ella y Mateo se habían estado viendo a escondidas, que él encontró fotos y conversaciones en el celular de Cynthia, que Mateo lo había reconocido entre sollozos. Fue un drama tan enredado que casi parecía un guión de telenovela. Lo curioso es que mientras él me hablaba, yo sentía una mezcla de repulsión, lástima y, lo admito, un toque de satisfacción al ver que su castillo de arena se derrumbaba. No pude evitar pensar: así te pasa por haberme hecho a un lado, pero no dije nada, solo lo dejé hablar, llorar y repetirme que era un tonto. Alan terminó confesándome que nadie lo entiende como yo, que se dio cuenta de su error, que siempre me había amado y que, por favor, lo perdonara. Me dijo que no tenía dónde pasar la noche porque se salió de la casa que compartía con su hermano y no quería saber nada de Cynthia, mi prima. Estaba en shock, por decirlo de alguna manera. No me sentía feliz, pero tampoco quería verlo destrozado. Mi problema es que me cuesta mucho ser indiferente a la desgracia ajena, incluso si esa persona me lastimó. Así que hice lo único que mi parte más compasiva me dictó:
Le dije que se quedara en el sofá por esa noche, que no tenía caso que se fuera a vagar a altas horas de la noche. Sin embargo, le aclaré que todo esto era una medida temporal, que no estaba perdonándolo ni reconciliándome con él. Esa noche dormí casi nada. Tenía la mente hecha un caos. Alan, en el sillón, me mandó un par de mensajes desde su celular, diciéndome que no podía dormir y preguntando si podíamos hablar. Le contesté que estaba cansada, que lo dejaría para el día siguiente. No quería enredarme en discusiones a las 3 de la mañana. Al día siguiente, preparé un café rápido y, con la misma timidez con la que antes le pedía que se quedara un ratito más en mi casa, me acerqué para decirle que necesitábamos hablar en serio. Alan seguía con los ojos hinchados y se aferraba a la idea de que podíamos arreglarlo todo. Me rogó que lo escuchara, que él se encargaría de compensarme y de demostrar que había cambiado. En algún otro momento, con mi antigua mentalidad, quizás me habría conmovido y corrido a abrazarlo. Pero en ese instante, algo dentro de mí se había resquebrajado definitivamente. No se trataba solo de la infidelidad. Era la humillación, la traición, el daño a mi autoestima y el hecho de que me dejó sin miramientos cuando encontró algo que consideró más emocionante. Después de un rato de explicaciones, llantos y disculpas, lo miré y le dije en voz serena: «No voy a volver contigo. Lo siento, pero no. Has jugado con mi confianza y no puedo simplemente perdonar como si no hubiera pasado nada». Él se quedó callado y luego me soltó una última súplica. «Por favor, déjame quedarme aquí un tiempo. No tengo a dónde ir, te juro que no voy a meterte en problemas. Solo, déjame estar cerca de ti». Lo dejé quedarse esa noche también, más por humanidad que por otra cosa. Pero mi cabeza ya había tomado una decisión firme. Me había costado mucho dolor y mucha terapia darme cuenta de que merecía algo mejor que una relación llena de mentiras. También recordé las veces que él me dejó en visto, que me hizo sentir culpable de todo, y la rapidez con la que se involucró con Cynthia sin respetar nuestro pasado. El último día que se quedó en mi casa, preparé un desayuno sencillo, huevos revueltos con frijoles y tortillas, algo casi automático en mi familia, y sin siquiera calentarlos demasiado, se los serví. Junto a su plato, puse una carta que había escrito de madrugada. En esa carta, le explicaba que lo perdonaba a nivel humano, que no deseaba su desgracia, pero que no iba a permitir que regresara a mi vida con la misma facilidad con la que se fue. También le decía que mi amor propio, por fin, estaba floreciendo y que necesitaba protegerlo. Alan leyó la carta con gesto de sufrimiento. Me preguntó si no había forma de que pudiéramos intentarlo en un futuro. Le dije, muy seria: «No, Alan, no quiero seguir con esto». Fue duro, pero liberador. Lo vi tomar su mochila, bajar la cabeza y marcharse de mi casa. Supongo que se fue directo a buscar algún amigo que le diera posada, o tal vez rentó algo temporal. No sé, la verdad, porque no volví a preguntarle. Después de ese encuentro, me invadió un sentimiento de triunfo y tristeza a la vez. Triunfo por haber tenido la fuerza de decir que no, de anteponer mi dignidad a mi costumbre de complacer a los demás. Tristeza porque 3 años de relación no se borran de un plumazo. Sin embargo, algo en mí estaba cambiando. Entendía al fin que si no me valoraba, nadie más lo haría. Ya para ese punto, mi madre y mi mejor amiga me aplaudían por mi decisión. Me decían que era lo mejor para mí. Incluso mi terapeuta me comentó que ese paso marcaba un antes y un después en mi autoimagen. Aún así, había días en los que me invadía la nostalgia. ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿En qué momento nuestras vidas se enredaron de forma tan cruel? Empecé a retomar poco a poco mi rutina con más determinación. Volví a concentrarme en las clases de derecho, me iba mejor en las prácticas y recuperé la confianza en mi trabajo como camarera. Ya no me avergonzaba decir: «Sí, estudio y trabajo, ¿y qué?». Sentía que tenía que fortalecerme para no volver a caer en una relación tóxica. Eso sí, me quedaba la incógnita de cómo la familia asimilaría este drama. Algunos tíos y primos se enteraron de la historia. Otros, supongo, se quedaron con la versión edulcorada que Cynthia contaría en sus redes. Por mi parte, elegí no ensuciar más el asunto. Bloqueé a Alan de mis redes sociales, no para castigarlo, sino para no exponerme a tentaciones. No quería espiar su vida. No necesitaba saber más de él. En cuanto a Cynthia, decidí tomar la misma ruta. Bloquearla y no pensar más en lo que hiciera o dejara de hacer. Para mí, la única forma de curar la herida era cerrando todas las puertas de ese capítulo. Me sorprendió la cantidad de gente que me dijo: «Lo mejor es que no les des importancia, eso les duele más», pero mi intención no era herirlos, solo quería paz mental.
Pasaron algunas semanas de relativa calma. Me enfoqué en mis exámenes finales y en mi trabajo. Cada noche ponía música que me relajara. Me rodeé de 2 o 3 personas de confianza que me sacaron a pasear, a comer, a reírnos de cosas simples. Me di cuenta de que había mucho en mi vida que valía la pena rescatar. Mi salud, mi familia, mis estudios y sobre todo mi propia resiliencia. La vida da giros extraños. Una tarde fui a la universidad para entregar un trabajo de último momento. Salí de clase y al caminar por uno de los pasillos me encontré de frente con Mateo, el hermano menor de Alan. Jamás esperé encontrármelo ahí. Tenía en sus manos unos libros y se veía igual de tímido que siempre. Lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué hago? Lo ignoro, pero no soy tan descortés. Además, él me vio de inmediato, así que no podía fingir que no estaba ahí. Nos saludamos con un breve hola y un silencio incómodo. Mateo se veía ansioso. De pronto me soltó. ¿Podemos hablar? Accedí con un leve asentimiento y nos dirigimos a una esquina más tranquila, fuera del bullicio de los demás estudiantes. Mateo estaba nervioso. Se disculpó por todo el drama que había sucedido. Me contó que su relación con su hermano estaba destruida, que se sentía mal por haber caído en las redes de Cynthia, pero que no había sabido cómo salirse de esa situación. Me dijo que, en parte, me debía una disculpa a mí, porque sabía que era injusto que después de la traición de Alan con Cynthia, él también se involucrara con ella. Siento que fui parte de una cadena de errores que te lastimaron, aunque indirectamente, dijo con la voz temblorosa. Lo miré y le respondí. Agradezco que te disculpes, pero no necesito nada más. Todos somos responsables de nuestras acciones y ya cada quien está lidiando con sus consecuencias. Me noté serena y firme como nunca antes me había sentido. Mateo insistió, sé que no lo arregla, pero quería que lo supieras directamente. No soy un mal chico, solo me dejé llevar. Espero que puedas perdonarme en algún momento. Me quedé callada unos segundos. Lo comprendía, en cierto sentido, porque él era demasiado joven y vulnerable ante alguien como Cynthia. Pero me daba cuenta de que tenía que poner límites. Así que le contesté, con una leve sonrisa, te perdono, en serio, pero no necesito cerrar heridas con más hombres en mi vida. Estoy bien sola por ahora. La cara de Mateo se relajó. Creo que entendió que no le guardaba rencor, pero que tampoco iba a involucrarme en nada más. Nos despedimos con un gesto cortés y cada quien siguió su camino. Al cabo de unos minutos, sentí un alivio que no puedo describir muy bien. Era como si por fin hubiera puesto en palabras mi postura. No quería odiar a nadie, pero tampoco iba a tolerar que volvieran a pisotear mi autoestima. Con el tiempo, aprendí la importancia de ese espacio personal. Dejé de tener contacto con Alan y con Cynthia, e incluso cuando en reuniones familiares me topaba con el tema, contestaba con un ya pasó y cambiaba de conversación. No por cobardía, sino porque no valía la pena revivir el dolor una y otra vez. Mi madre me apoyó mucho en ese proceso y nuestros lazos se fortalecieron. Por fin sentí que era capaz de reír sin sentir ese nudo en la garganta que me había acompañado por meses. Se preguntarán cómo estoy hoy. Bueno, supongo que esta historia no es tan antigua. Todavía tengo días complicados en los que me asaltan los recuerdos, y a veces veo gente que me pregunta, ¿supiste algo más de Alan y Cynthia? Pero ya no duele como antes, ya no me paraliza. Dicen que el primer amor, sobre todo cuando se vive tan intensamente, deja marcas profundas. Yo he decidido hacer de esa marca una enseñanza. Si antes era la chica ingenua que confiaba ciegamente, ahora soy una mujer que se quiere lo suficiente para no volver a caer en una relación destructiva. En cierto modo, siento que crecí a base de golpes, y aunque no se lo deseo a nadie, agradezco haber encontrado la fuerza que desconocía tener. A futuro, si llega alguien que de verdad sepa valorar mis cualidades y respetar mis tiempos, no cerraré la puerta al amor. Pero por ahora, estoy bien sola. Disfruto leer mis thrillers, ver series como The Handmaid's Tale, sin que alguien me diga que soy demasiado intensa, y escuchar mis playlists de rock alternativo en español sintiendo ese cosquilleo de libertad. He escuchado los rumores de que Alan regresó a vivir con un amigo y que está intentando reconstruir su imagen pública, porque él siempre fue de cuidar apariencias. De Cynthia, me enteré de que su cuenta de Instagram ha crecido, aunque la gente dice que su contenido se volvió más superficial que nunca. Pero es su vida y sinceramente espero que se encuentre a sí misma en algún momento. Muchas personas me han dicho que me vengue, que exponga sus mentiras, que haga algo para desquitármela.
pero creo que el verdadero alivio llega cuando sueltas esa necesidad de venganza y te concentras en reconstruirte. En mi caso, me valió más bloquearlos a ambos, centrarme en mí y en mi futuro, y apostar por mi recuperación emocional. De eso se trata, al final, de quedarte con las lecciones que la vida te da, por duras que sean, y salir más fuerte. Escribo todo esto para sacarlo de mi pecho y, quién sabe, quizá le sirva a alguien más que esté pasando por un engaño parecido. A veces uno se siente el ser más patético del mundo, pero cuando lo pones en palabras, descubres que no estás sola. Me hubiera encantado leer algo así cuando me sentí deshecha. Espero que mi experiencia le dé esperanza a alguien que esté al borde de una depresión por una traición. Si les soy honesta, la catarsis me ha servido para reafirmar que, aunque duela, hay vida después del engaño. Hoy, a la distancia, veo a Alan como un hombre perdido en sus propias inseguridades y a Cynthia como una chica que jamás supo lo que realmente quería, solo necesitaba atención, fuera de donde fuera. A ambos les deseo que algún día encuentren estabilidad emocional y que no vuelvan a dañar a nadie por capricho o por simple ego. A mí, en cambio, me queda el orgullo de haber puesto un alto y haber demostrado que perdonar no siempre significa regresar. A veces, perdonar es soltar, dejar que la persona siga su camino sin tener que seguir arrastrando la herida. Y, por supuesto, trabajar en mi autoestima para no volver a confundir sumisión con amor. Eso es todo. Gracias por leerme hasta este punto, de verdad. Siento que he escrito un testamento, pero necesitaba compartir cada detalle y cada emoción. No sé si tardé mucho, pero al menos pude contarles algo que para mí era fundamental procesar. Al final del día, todos tenemos cicatrices que contar. Esta es la mía y cada vez se siente menos dolorosa y más liberadora.